Tratado 6. La filosofía como saber inútil. Una ginebra es como un retorno al pasado, pero no a mi pasado, sino al pasado en tanto pasado. Ya casi nadie toma ginebra, aunque el casi nadie tiene únicamente que ver con todos los lugares que no son este bar o barcitos similares. Lo fácil es ir a la estación de servicio. Allí todo está en el lugar que tiene que estar. Góndolas, heladeras, marcas conocidas. El desacomodamiento hace que lo obvio pierda su naturalidad. Y no solo todo nos resulta extraño, sino que, además, todo deje de ser obvio. Pero el desacomodamiento es la base misma de la filosofía, ya que hasta el mismo pensamiento filosófico implica correrse de las formas comunes en que se piensa y dar un paso al costado. Algunos filósofos tradicionales sostenían que hacer filosofía era dar un paso hacia lo profundo, pero esa diferencia resulta un poco petulante. Y en todo caso, ¿qué es lo profundo? ¿O acaso hay algo más que la materialidad que nos rodea? Otra vez la interioridad, ya no del humano, sino ahora de lo real mismo. Hay una idea de Nietzsche, según la cual la profundidad también es una de las formas de la superficie. Todo es superficie, todo es textura, también ese olor a nafta, esta luz, este vidrio y sobre todo esta neurona producida por el sistema nervioso de un cuerpo ordenado y organizado por un cerebro que no pesa más de 1,5 kilos y con una textura gelatinosa, o por lo menos eso dicen. Lo cierto es que no importa la ginebra, sino que el extrañamiento puede generarse aquí en la estación de servicio, en la medida en que suspendamos por un momento el carácter de utilidad propio de las cosas. No es lo mismo la verdad y la utilidad, aunque toda la tradición del pragmatismo filosófico no ha hecho otra cosa que intentar reformular la noción de verdad en términos de convivencia y, para no ser tan maduros, de practicidad. Pero ¿cómo suspender la utilidad? ¿No es la utilidad algo esencial a las cosas? ¿Qué sería este paquete de papas fritas si no fuese pensado desde la categoría de utilidad? Mejor primero lo compro. La papa frita es un alimento, sirve para que nos alimentemos. Los alimentos sirven para que nuestros cuerpos sigan vivos. Y sin embargo, está claro que hemos dejado ya muchos pliegues conceptuales al reducir un producto de capitalismo alimentario a mero compuesto de proteínas. O dicho de otro modo, se podría pensar la alimentación desde otra perspectiva, sin la necesidad de que la comida deba tomar la forma de una papa frita, deba ser empaquetada de este modo, pero sobre todo deba ser solo accesible a aquel que la pueda comprar. O tan natural nos parece que la esencia misma de la reproducción de nuestras vidas, el alimento, solo sea accesible a aquel que lo compra, pero hay algo más. Entendemos que es una papa frita a partir de un rasgo suyo definitorio, su utilidad. La utilidad es un valor, no es la papa frita, no es la cosa misma. Las cosas entran en reacción con los seres humanos a través de valores y nuestra cultura ha erigido en valor casi supremo, o por lo menos ha naturalizado tanto el valor de la utilidad, que ya no lo percibimos como valor, como rasgo, y no lo hacemos parte esencial de las cosas. Suspender el valor de la utilidad, aunque sea desde el pensamiento, poner entre paréntesis este rasgo al pensar el objeto, nos pone de frente con la cosa y nos obliga a buscarle otros sentidos, otras perspectivas. ¿Pero las hay? O mejor dicho, ¿puedo realmente dejar de abordar un objeto sin el valor de lo útil? ¿No está toda nuestra identidad atravesada por este valor? ¿No está la identidad como principio atravesada por este principio? Se puede operar desde el desmontaje, o para usar por primera vez un término difundido por Derrida, se puede operar desde la desconstrucción. Podemos desnaturalizar lo útil, podemos entender que la utilidad no está imbricada en la cosa de manera esencial.
Podemos también realizar una historia de la utilidad en Occidente e ir viendo su cada vez mayor identificación con las cosas. Podemos darnos cuenta de que la papa frita es algo y que además es algo que sirve para comer. Podría servir para hacer una estructura o ruidos en una grabación, pero podría no servir para algo. Claro que la papa frita es un producto del ser humano, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la noche? ¿Para qué sirve esta noche? Independientemente o más allá de cualquier explicación acerca de la rotación de la Tierra, la noche es, y puede ser de muchas maneras. Puede ser de muchas maneras porque el ser es siempre comprendido, interpretado por el hombre de diversos modos, porque el ser siempre es ahí, es una determinada comprensión en lo humano. La noche es aquí. En esta pregunta, que la sustrae de su valor científico y hasta utilitario. Es de noche para que hagamos filosofía y nos preguntemos por la noche. Puede ser, y sin embargo la noche es. ¿Qué es la noche? ¿Importa más poder seguir preguntándole a la noche qué es cada vez que sobre la noche se postula una respuesta? La pregunta por el ser libera. Pero entonces, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Cuál es la utilidad? No cura enfermedades, no construye puentes, no diagrama un sistema de ventas, no trae la felicidad, no establece certezas, no facilita las cosas. Hay una famosa apreciación de Oscar Wilde sobre el carácter inútil del arte. Todo es arte, es completamente inútil, y la filosofía tiene mucho de arte. Conmueve, moviliza, zamarrea, busca desde la razón exceder a la razón, busca trascendencia si la acción filosófica se reduce a la búsqueda de fundamentos, que sin embargo se muestran infundados, abismales y cambiantes. ¿No se vuelve la filosofía una tarea profundamente inútil? Está claro que se puede definir la idea de utilidad de modos no convencionales, pero desde un punto de vista más estructural estamos hablando de una forma de pensar que tiene justamente como objetivo la interrupción de la faceta utilitaria de todo fenómeno, acción o entidad. Esto es, pareciera que la naturaleza misma de la filosofía es el cuestionamiento del carácter monopólicamente utilitario de todo lo que hay. Cuestionar que todo tenga que ser útil, que todo tenga que servir para algo, que todo tenga que servir para alguien, ¿no es en última instancia poner la utilidad como valor? O peor, ¿no se convierte la filosofía en un saber inútil? Es que al mismo tiempo el trabajo filosófico consiste en un trabajo intelectual, a lo sumo dialógico, donde se trata de producir desde el análisis crítico cierta impotencia en el funcionamiento de las cosas, cierta inoperosidad. Se interrumpe la obviedad del funcionamiento, se muestra que aquello que viene funcionando correctamente o en principio sin fisuras, sin embargo, a partir de cierto descolocamiento de sus pilares deja de funcionar. Muestra sus contingencias, su posibilidad de ser otra cosa, su posibilidad de ser de otra manera. Rompe con el criterio básico de la utilidad que consiste en garantizar la ganancia, no la ganancia económica, sino todo tipo de ganancia pensada desde la expansión de nuestro yo. La utilidad de las cosas es siempre utilidad para mí, con lo cual todo se vuelve en algún punto funcional al individuo o a un grupo de individuos que se consideran semejantes. Esta manía de reducir todo lo que nos rodea a lo útil y conveniente para mí, en principio nos hace perder todo el resto de facetas posibles que puedan manifestar las cosas, así como nos priva de conectarlos con la diferencia del otro, ya que reducimos a toda otra persona el ejercicio estratégico de expansión de mi propio yo. Las cosas me son útiles, las personas me son útiles, las personas me hacen cosas.
convincente argumento que según la lógica, sin embargo, no es correcto. Pero no puedo estar pensando, esto es una estación de servicio, donde como lo dice su nombre, todo está pensando como servicio. Servicio para mí, servicio para cada uno, servicio para cada yo. Y ya no me preocupa la papa frita, sino el muchacho que está cobrando en la caja. Su mirada perdida, sus manos funcionando con una eficaz productividad, su ser partido entre un yo que se olvida de sí mismo y otro enajenado en su labor entre un yo libre y otro yo cobrando. ¿Pero qué es cobrar? ¿No es el servicio algo que se da sin nada a cambio? ¿O en el capitalismo el servicio también es una mercancía? Y si así es, ¿no dejaría de ser un servicio? ¿Qué es ganar cuando hacemos filosofía? ¿En qué consistiría una ganancia filosófica? ¿En dudar de todo? ¿En pensar que todo puede ser de otro modo? ¿En desenmascarar las tramas de intereses escondidas en toda verdad? Si así fuera, ¿no se convertiría por oposición entonces la filosofía más bien en una pérdida de tranquilidad, de seguridad, de certidumbre? Es que el problema es otro. ¿Nos alcanza conceptualmente el paradigma de la utilidad para explicar la labor de la filosofía? Pareciera que no. En filosofía se gana cuando se pierde y se pierde cuando se cree estar ganando. Por eso se sostiene que es un saber inútil. Es un saber inútil porque cuestiona que todo tenga que ser útil. Cuestiona el principio de utilidad como valor dominante, naturalizado y normalizador de todos nuestros actos. Es un saber inútil porque, a diferencia del resto de los saberes, no responde por el cómo, sino que pregunta con el qué. No responde, pregunta, y en la pregunta interrumpe. Lo inútil. Pago con mi tarjeta de débito y el dispositivo no funciona. No me puedo llevar las papas fritas. Lo inútil. El joven cajero me explica algo, pero el lenguaje ya no comunica. Lo inútil. Mi cuerpo tiene hambre, pero olvida cómo alimentarse. El marciano se ha apoderado de mi conciencia. Descartes lo llama la hipótesis del genio maligno. Imaginemos un ser con mucho poder y con mucha voluntad de hacernos el mal, una especie de antidios que busca engañarnos todo el tiempo. ¿Qué haría? ¿Cuál sería el engaño máximo? No buscaría más que nada manipular nuestros principios lógicos y ontológicos fundamentales. Esto es, no intentaría engañarnos, no en esta sensación o en esta percepción, sino en la estructura misma de la realidad, de tal modo que todos creamos que A es idéntico a A, cuando tal vez no lo sea. A es idéntico a A significa ni más ni menos que cada una de las cosas de este mundo sean idénticas a sí mismas y no estén cambiando frenéticamente todo el tiempo, convirtiéndose a cada instante en otra cosa. Que esta mano siga siendo esta mano, esta estación de servicio, la misma estación de servicio, que la noche siga siendo noche. ¿Qué pasaría si las coordenadas que ordenan nuestra realidad fuesen una imposición o a lo sumo, una modalidad posible? Si se nos cae el principio de identidad y pudiera no ser cierto que A es idéntico a A, se nos cae todo, se nos cae el todo. Si A no fuese idéntico a A, esto mismo que estoy diciendo sería incomprensible, ya que el significado de estas palabras podrían estar cambiando en cada acto de enunciación. Necesitamos de la identidad de cada palabra consigo misma, mínimamente para poder expresar esa duda. Pero una vez más entonces, ¿es lo mismo verdad y funcionamiento? Al interior de un sueño todo funciona bien, pero es un sueño, es un sistema axiomático. Cada nueva derivación se deduce de las premisas anteriores, pero otra cosa es que se corresponda todo ese sistema con lo real. ¿Cómo definir en última instancia la verdad? ¿Qué es la verdad? Y sin embargo, asociamos todo el tiempo que la verdad con el funcionamiento. El cajero me cobra las papas fritas y creemos que algo verdadero se produce. Se recompuso la máquina y me pudo cobrar. Algo sucedió.
y lo que sucede parece ser real, pero es solo un artefacto que envía ondas magnéticas por la red telefónica ingresando a un sistema en red que debita un número de otro número que me corresponde y habilita de ese modo que un paquete de papel que contiene algo mitad comida y mitad químico llegue a mis manos para que yo pueda saciar el hambre. ¿Y a esto llamas lo real? Utilizar el sentido, la verdad o lo real, tarea de una filosofía que expresa esa otra dimensión de nuestro ser que nos hace cuestionar todo lo que nos rodea. Y sin embargo, la pregunta mantiene su inercia. ¿Cuál es la utilidad de inutilizarlo todo? Pero si se trata de no hacer nada útil. No se puede, como no se puede no comer, como no se puede todo. No se puede no hacer cosas útiles porque la utilidad es un valor definitorio de nuestra cultura. Pero se puede cuestionarlo, descentrarlo, abrir otras posibilidades de ser, debilitarlo. Una cosa es el monopolio de lo útil y otra cosa es vivir tratando de que lo útil no nos monopolice la existencia. Salirse de lo útil es ser un marciano, pero hasta la idea que tenemos de lo que es un marciano se haya atravesado por el valor de lo útil. Es la medida de que esta marcianidad nos hace posible cuestionar el paradigma de la utilidad. Hay un punto en el que tanta vuelta parece no conducir a nada. ¿Para qué perderme en esta estupidez de la utilidad o inutilidad si al final de cuentas puedo comer solo porque el aparato volvió a funcionar? Y aunque le hubiera planteado el cajero toda esta adquisición, el paquete de papa frita, como cualquier mercancía, pudo llegar a mí porque lo pagué. Y lo pagué porque tenía plata en mi cuenta de ahorro. Y tenía plata en mi caja de ahorro porque me pagaron el sueldo. Y me pagaron mi salario porque intercambié mi fuerza de trabajo por el dinero con el cual finalmente puedo pagar el paquete de papa frita. Y gracias a este consumo el cajero, a su vez, va a cobrar un salario a fin de mes con parte del dinero con el que yo pagué el paquete de papa frita. O sea que en definitiva, hay una parte de mi fuerza de trabajo que intercambié con parte de la fuerza de trabajo del cajero, que no sé cómo se llama, pero que ambos nos sentimos unidos al intercambiar nuestros cuerpos, o peor, al ser ambos explotados por alguien que, en cada caso, nos paga un salario infinitamente menor a lo que ambos producimos. Hay una dimensión que la filosofía, que al priorizar la pregunta, logra plantear algunos mecanismos posibles que nos permiten explicar ciertas situaciones. Podemos simplemente pagar el paquete de papa frita y pensar que como el ser humano necesita alimentarse, se fueron creando formas de ordenamiento social y económico cuyo objetivo ha sido facilitar el acceso de la gente a la comida. Habría que poder justificar cómo llegar de la nutrición como factor psicológico a esta gándola llena de porquerías, o más bien de marcas, que es una definitiva a lo que consumimos. Pero más allá de ello, es cierto que es posible tener una mirada en la realidad con el objetivo de salvar los fenómenos, como decía una máxima medieval, o menos, no buscarle ningún sentido oculto a nada y aceptar lo que se nos presenta como evidente, que, además, corre con la ventaja de que no solo explicar lo que sucede, sino explicar sin fisuras. Pero la filosofía nació justamente en la fisura que provoca el que una totalidad se nos presente sin fisuras, como estas gándolas actúan como una totalidad, todo ocupa el lugar que tiene que ocupar. Las etiquetas para adelante, el precio de costado, las galletitas todas juntas, las bebidas en la heladería, las papas fritas, por orden de precio, como una puesta en escena, un gran teatro que se niega a sí mismo y se nos muestra con una naturalidad incuestionable. Hay todo un orden naturalizado según el cual cada uno de estos alimentos empaquetados se nos presentan por ser consumidos en estas gándolas en una estación de servicio. Toda esta escenografía que articula un guión que obliga a los seres humanos a emparentar cierta propensión natural al alimentarse con el consumo de marcas de alimentos envasados. Acá hay una totalidad cerrada. Creemos que alimentarse en comprar este paquete de papel plateado pintado de amarillo con una mancha hecha que remite a una publicidad cojosa, de adentro del cual hay algo que en su origen parece estar hecho de papas, aunque lejísimo de las papas sembradas en el campo, ya que se encuentran luego procesadas en grandes máquinas de grandes empresas de grandes capitales, y creemos que comemos cuando comemos, pero no me importa, tengo hambre. Tal vez todo se trate de este gesto
No puedo no salir de la utilidad, pero puedo inutilizarla y vivir en la tensión entre lo útil y lo inútil. La misma tensión que interrumpe cuando amo aunque no crea en lo absolutamente del amor, o cuando buscamos la verdad aún sabiendo que la verdad no existe. Tensiones, márgenes, cornisas. No se puede salir de lo útil como se puede birlar a la muerte, pero se puede debilitarla. Quitarle peso. Mucho de la filosofía se juega en este quitar peso, aunque sí sigo comiendo porquerías.